Tenemos un poquito de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, al igual que la vez pasada, nosotros el modelo de regresión, ¿sí? que planteamos lo vamos a querer estimar, ¿sí? Entonces, finalmente lo que vamos a querer llegar es una estimación de I, ¿sí? A partir de los datos muestrales con los que contamos, que va a depender, y que obviamente va a depender de beta 1, beta 1 estimado. Si lo que vamos a querer es obtener un estimador del intercepto, ¿sí? Un estimador de beta 2, que es el coeficiente que acompaña o mide el efecto de X2 en Y, ¿sí? Un estimador de beta 3 y así sucesivamente hasta beta K, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro I estimado en este contexto del modelo de regresión múltiple. Y nuevamente, nuestro objetivo va a ser minimizar la suma de errores al cuadrado, ¿sí? O la suma de residuales al cuadrado, ¿sí? Que va a venir dado, perdón, por esta expresión que vemos en pantalla, ¿sí? Y finalmente, si reemplazamos de vuelta nuestra estimación de I, ¿sí? Que va a estar dada por la ecuación superior que teníamos antes, ¿sí? Esta ecuación que teníamos, perdón, esta ecuación que teníamos acá, ¿sí? La reemplazamos, digamos, obviamente metemos esto acá adentro, ¿sí? Llegamos a esta expresión, ¿no? Donde fíjense que acá simplemente tengo de vuelta nuestra estimación de I, ¿sí? Con los estimadores beta 1, beta 2, beta K, para los cuales vamos a querer llegar a una expresión, metidos en nuestra función objetivo, ¿sí? Bueno, entonces para empezar a trabajar esto, ¿no? Lo que vamos a querer minimizar es esa función, ¿sí? Esa función objetivo. Y como estuvimos trabajando en el contexto de notación matricial, digamos, que nosotros hicimos una notación matricial del modelo de regresión, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero, en realidad, obviamente, antes que eso una aclaración, obviamente noten que esto, que está entre paréntesis, ¿sí? Obviamente es epsilon, sí, perdón, me salió completamente chanfleado. Eso que está ahí, digamos, entre paréntesis, es epsilon sub i estimado, ¿no? Obviamente, son los residuos del modelo de regresión. Y es justamente lo que hago acá, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Digo, bueno, mira, lo que tengo entre paréntesis son los residuos de la regresión que estimé, en realidad voy a estimar, sí, porque ahora lo que vamos a mostrar es la derivación de esos estimadores. Entonces hago ese reemplazo, ¿sí? En la función objetivo. Digo, bueno, finalmente lo que quiero es la sumatoria de los residuos elevados al cuadrado. Ahora, hablar de la sumatoria de los residuos elevados al cuadrado es exactamente lo mismo que esta operación matricial que está acá, ¿sí? Si yo agarro el vector de residuos, ¿sí? Que vendría a ser las estimaciones de la perturbación estocástica, ¿sí? En, digamos, con la información muestral con que disponemos. Entonces, si agarro ese vector de residuos, lo transpongo y lo multiplico por el vector de residuos, lo que voy a estar haciendo es elevar cada residuo al cuadrado y después sumándolo, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que vimos acá. Entonces, una expresión es análoga a la otra, ¿sí? Si yo quisiera expresar esta función objetivo en forma matricial, lo expresaría de la manera que está ahí en pantalla, ¿sí? O sea, epsilon sombrero traspuesto por epsilon sombrero, ¿sí? Entonces, de vuelta, haciendo un poquito el primer paso que hicimos en esta slide, diciendo, bueno, mira, yo sé que además epsilon, el vector de epsilon, o sea, de los residuos, para hablar con más propiedad, es igual a la diferencia entre el vector de los valores que obtiene ahí y
el vector de los i estimados, ¿sí? Esta estimación de i. Y además los i estimados obviamente van a ser la matriz x por el vector de parámetros estimados, ¿sí? O sea, de los estimadores de los parámetros. Que fíjense que no es otra cosa que esto, ¿sí? No es otra cosa que esto que pusimos acá. X por beta sombrero es eso, ¿sí? Entonces, si juntamos ambas cosas, ¿sí? Lo hicimos recién, las vamos a meter en la función objetivo, y nuestro objetivo, ¿sí? Por qué sobre todo ponemos la expresión de i estimado, es porque lo que queremos obtener es justamente la expresión que nos permite obtener el vector de estimadores de beta, ¿sí? Ese beta sombrero vital. Entonces hacemos eso, ¿sí? Epsilon traspuesta por epsilon, reemplazamos, primero digamos podríamos decir que metemos esta definición de i sombrero, ¿sí? Acá, ¿sí? La reemplazamos en i estimado, en la fórmula de los residuos, si se quiere, del vector de residuos, y luego el resultado de eso, ¿sí? Todo esto lo metemos acá, ¿sí? Y obviamente ahí. Entonces tenemos una expresión de la función objetivo que ahora contiene al vector de estimadores, ¿sí? Que es finalmente lo que queremos averiguar, ¿sí? Lo que queremos averiguar es una fórmula del vector de estimadores, beta sombrero, que minimice la suma de errores al cuadrado, ¿sí? Entonces, antes de hacer esa minimización, digamos, vamos a trabajar un poquito con esta fórmula, ¿no? Porque finalmente esta fórmula hay que, de alguna manera, entre comillas, derivarla, ¿sí? Para obtener las condiciones de primer orden. Entonces, primero vamos a usar una propiedad de las matrices traspuestas, ¿sí? Que dice que la suma o resta de dos matrices, o mejor dicho, la transposición, digamos, de la suma o resta de dos matrices es igual a la suma o resta de sus traspuestas, ¿sí? Las traspuestas de cada una de esas matrices, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad que puse acá, ¿sí? Fíjense que lo único que hice fue aplicar esa propiedad en este paréntesis que teníamos arriba, ¿sí? Y obviamente acá a x por beta sombrero lo considero, digamos, como una matriz, ¿sí? Una matriz única, ¿sí? Para poder aplicar esa propiedad. Digamos, los asocio de alguna manera, ¿sí? Y después vamos a aplicar justamente acá en x por beta sombrero, vamos a aplicar otra propiedad de las matrices traspuestas que dice que la traspuesta del producto de dos matrices, ¿sí? Es igual al producto de sus traspuestas, pero obviamente hay que invertir el orden de las matrices, ¿sí? La que estaba posmultiplicando hay que pasarla premultiplicando, pero traspuesta, y la que estaba premultiplicando hay que pasarla posmultiplicando, pero traspuesta, ¿sí? ¿Qué es esta propiedad que está acá? ¿Sí? Simplemente. Y la vamos a aplicar de vuelta acá en esa traspuesta que nos quedó con una matriz y un vector, ¿sí? Y entonces esto es igual a la expresión que vemos ahora en pantalla, ¿sí? Y lo que podemos hacer ahora es propiedad distributiva, ¿sí? Esa propiedad va a ser válida en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a ver la expresión que nos queda, ¿sí? Y básicamente lo que hice acá fue y traspuesta por i, ¿sí? Y traspuesta por menos x de la sombrero, y después hice la otra parte de la distributiva, ¿sí? Que es menos beta sombrero traspuesta por x traspuesta por i, y después menos beta
sombrero traspuesta por X traspuesta por menos X por beta sombrero, ¿sí? Y fíjense que en ese mismo orden están expresados acá abajo, ¿sí? Los cuatro términos resultantes, ¿sí? Y nuestra atención la vamos a centrar por un minuto, ¿sí?, en esta expresión del medio, ¿sí?, en esta expresión que está acá. En realidad los dos términos intermedios del miembro derecho. Porque lo que voy a querer es operar de alguna manera con esos términos para básicamente juntarlos, y lo que vamos a terminar haciendo es juntarlos, ¿sí? Entonces, antes de hacer eso, analicemos un poquito, digamos, esos dos términos intermedios de vuelta, ¿sí? Y traspuesta va a ser una matriz de 1 por n, ¿sí? Una matriz de 1 por n, porque I, recuerden que en realidad, pero un vector, ¿no? I era un vector de n por 1, entonces al transponerlo nos queda un vector de 1 por n, ¿sí? X va a ser una matriz de n por k, eso es lo que dijimos antes, ¿sí? N filas, k columnas. Beta, el vector de estimadores, ¿sí?, beta sombrero, va a ser obviamente k por 1, obviamente tiene las mismas dimensiones que el vector de parámetros poblacionales, ¿sí?, obviamente, porque es lo que estamos estimando, justamente los parámetros poblacionales. Y después ya en el tercer miembro, el tercer término del miembro derecho, ¿sí?, vamos a tener, obviamente, que beta traspuesto va a ser de 1 por k, ¿sí?, cuando lo transpongo. X traspuesta va a ser de k por n, ¿sí? Si X era de n por k, al transponerlo nos queda de k por n, ¿sí? Y el vector I va a ser, obviamente, como dijimos antes, de n por 1, ¿sí? N filas, una columna. Bueno, volvamos al segundo término, ¿sí? Yo ahí tengo primero una multiplicación de matrices Y traspuesta por X, ¿sí? Y ustedes recordarán, ¿sí?, que para poder multiplicar dos matrices, obviamente la que está premultiplicando tiene que tener la misma cantidad de columnas que cantidad de filas tiene la que está postmultiplicando. En este caso eso obviamente se cumple, ¿sí?, porque tenemos Y traspuesta tiene n columnas y X tiene n filas, ¿sí? Ahora, el resultado, ¿sí?, esto es una propiedad general del producto entre matrices y vectores. El resultado entre, digamos, esa multiplicación va a tener la misma cantidad de filas de la primer matriz, o sea, la que está premultiplicando, y la misma cantidad de columnas de la matriz que está postmultiplicando, ¿sí? O sea que si Y traspuesta es 1 por n y X es n por k, el resultado de esa multiplicación va a ser 1 por k, ¿sí? La cantidad de filas de Y traspuesta y la cantidad de columnas de vuelta de X. Entonces, al quedarnos ese producto de 1 por k, después tenemos, digamos, ese producto lo vamos a multiplicar por beta sombrero, y por el vector beta sombrero, que es k por 1. Nuevamente la multiplicación se puede hacer, ¿sí?, porque Y traspuesta por X tiene k columnas y beta sombrero tiene k filas, ¿sí? Y fíjense que lo que nos va a quedar, ¿sí?, dado que Y traspuesta por X tiene una fila y beta sombrero tiene una columna, lo que nos va a quedar, justamente les decía, es un escalar, ¿sí?, o sea, un número, básicamente, una matriz de 1 por 1. Que eso es lo que les quiero mostrar ahí, ¿sí? Entonces este segundo término del miembro derecho nos va a dar como resultado un escalar, ¿sí? Esto ya nos da la intuición de que va a empezar a pasar acá, ¿sí? Y un racionamiento análogo se puede hacer con el tercer término, ¿sí?, del miembro derecho, que es el otro que estábamos analizando. Fíjense que beta traspuesta por X traspuesta nos queda de 1 por n, ¿sí? De vuelta, porque si volvemos para atrás un segundo,
beta sobre traspuesta de 1 por k, x traspuesta de k por n, entonces el producto de ese vector y esa matriz nos va a dar un vector de 1 por n, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Luego, la multiplicación de beta traspuesta por y traspuesta por el vector y nos va a dar de vuelta un escalar, ¿sí? De 1 por 1. Entonces, de vuelta, ¿sí? Acá ya nos hacemos una idea, ¿no? Bueno, estos dos términos, en el derecho, es probable que se parezcan bastante, ¿no? En un punto, porque finalmente nos dan un escalar ambos términos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poquito con eso, ¿sí? Para poder llegar a una expresión de esta función que podemos derivar fácilmente, ¿sí? Esta función objetiva. Sí, esta es la expresión que teníamos en la slide anterior. Entonces lo que vamos a hacer es asociar primero vamos a trabajar con vamos a trabajar, ¿no? Con el segundo término del miembro derecho, ¿sí? Tomo ese término, ¿sí? Sin el signo menos, porque al fin y al cabo para lo que vamos a hacer va a ser distinto, ahora lo van a ver, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es asociar a X, la matriz X con la matriz beta sobre B, ¿sí? Ustedes saben que esa es una propiedad válida en el contexto de operaciones matriciales, de la multiplicación, digamos, de matrices. Y lo que vamos a usar ahora es una propiedad de las matrices, ¿sí? Que dice que una matriz A, ¿sí? Es igual a la traspuesta de su traspuesta, ¿sí? Es una propiedad, digamos, bastante intuitiva, ¿no? Si yo agarro una matriz, la transpongo y después la vuelvo a transponer, obviamente me queda la matriz original, ¿sí? Y eso es lo que hago acá, ¿sí? Lo que hago es la expresión que tenemos arriba, ¿sí? La transponemos y después la volvemos a transponer, ¿sí? Fíjense que tenemos eh, una transposición, ¿sí? Ahí, y otra transposición. Y obviamente eso, por propiedad de las matrices, nos va a dar que es igual a la expresión que está acá, ¿sí? Luego, de vuelta, vamos a aplicar la propiedad de la transpuesta del producto de matrices, ¿sí? Que la vimos recién, en la anterior, ¿sí? Y lo vamos a aplicar con esta transposición que está acá, ¿sí? Con esta que está acá. Entonces, lo que hago es aplicar esa propiedad, obviamente x por beta pasa a premultiplicar, pero traspuesto, ¿sí? Como ven acá, e y traspuesta quedamos post multiplicando, pero a su vez traspuesta, ¿sí? Y ahora aplicando dos propiedades, ¿sí? De vuelta a la propiedad que aplicamos recién, ¿sí? Que no había antes, y además, obviamente acá, en esta, para y, digamos, vamos a aplicar la propiedad de que, obviamente, la traspuesta de la traspuesta es igual a la matriz original, ¿sí? Nos va a quedar entonces esta expresión, ¿sí? Que el vector del estimador es traspuesto por x traspuesta por y, ¿sí? Y si yo transpusiera todo eso, me quedaría la expresión original, que era la que teníamos acá arriba, ¿sí? Fíjense que esto es igual esta expresión a la que llegamos, la que está entre corchetes, ¿sí? Sin la transposición, es igual al tercer término del miembro derecho, ¿sí? Que es el que ahí les marqué con la flecha. ¿Mm? Pero bueno, nada más que está traspuesto, digamos. Ahora, nosotros hemos dicho que ese término, ¿sí? También el tercer término, en realidad, al igual que el segundo, ¿no? Pero digo, el tercer término era un escalar, ¿no? Entonces, yo sé que esa multiplicación de vectores y matrices que está ahí entre corchetes nos va a dar como resultado una matriz de 1 por 1, ¿sí? Entonces, de vuelta, una vez que yo aplique
digamos, la transposición a al resultado de esa multiplicación de matrices, lo que voy a estar transponiendo es una matriz de uno por uno, o sea, es decir, un escalar. Y obviamente la transpuesta de una matriz de uno por uno barra escalar es el escalar, ¿sí? Es la misma matriz, o sea, que de vuelta es un número, ¿sí? Un escalar. Por lo tanto, esto que era la expresión del segundo término que habíamos partido, llegamos a que era igual a esto, ¿sí? Y como sabemos que lo que está entre corchetes es un escalar, su transpuesta va a ser exactamente igual, ¿sí? O sea, no, digamos, va a ser igual a esta expresión, digamos, ¿sí? Y esto deriva de vuelta del hecho de que lo que tengo entre corchetes es lisa y llanamente un escalar, ¿sí? Una matriz de 1 por 1. Con lo cual, yo ahora voy a reemplazar esta expresión por esta que vemos acá, ¿sí? En la función objetivo con la que estamos trabajando. Y eso es lo que hacemos ahora, ¿sí? De vuelta, vamos a decir que este segundo término, ¿sí? Sin el signo menos, es igual a la expresión que tenemos en el tercer término, obviamente sin el signo menos, pues estuvimos trabajando sin el signo menos. Y por lo tanto lo reemplazo, ¿sí? En la función objetivo, y nos queda esta expresión. Que obviamente, si hacemos una simple operación algebraica acá, nos queda que es dos veces, ¿sí? El mismo término. Dos veces beta transpuesta por x transpuesta por y. Bueno, todo esto para llegar a una expresión que podamos, de vuelta, en principio, pero después lo vamos a hacer de una forma un poco más formal, derivar, ¿sí? Y justamente vamos a derivar esta expresión porque recuerden que era la función objetivo. O sea, llegamos a esta expresión a partir de la función objetivo, ¿sí? que queríamos minimizar, que era el vector de residuos traspuesto por el vector de residuos. Y las condiciones de primer orden de esta derivada, de vuelta, lo que yo voy a derivar es esta expresión, ¿sí? Se pueden expresar matricialmente de la siguiente forma. ¿Sí? Uno acá podría hacer de vuelta en realidad esta derivada, o estas derivadas, porque es un sistema de condiciones de primer orden lo que tenemos ahí, ¿sí? Dado que estamos trabajando con matrices. Esta derivada se puede casi obtener intuitivamente, no se puede hacer una de vuelta. En realidad lo que hay que hacer es una derivación ecuación a ecuación, ¿no? Pero fíjense que yo acá tengo menos 2 beta sombrero traspuesta por y traspuesta por y, ¿sí? Y acá tengo como beta traspuesta por x por beta sombrero, que vendría a ser algo así como que tengo beta al cuadrado, ¿sí? Porque está beta traspuesta y beta, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces la derivada nos va a quedar con esta expresión, ¿sí? Acá simplemente beta va a desaparecer, ¿sí? Me va a quedar menos 2 por x traspuesta por y. Y acá nos va a quedar 2, ¿sí? Porque beta era como si estuviera al cuadrado, ¿sí? De vuelta, cada dos veces, acá. Es como si derivara beta al cuadrado, entonces me queda 2 por x traspuesta por x por beta sobre x. Obviamente hay una cosa que tenía que aclarar antes, pero me acordé ahora, a raíz de esto. Recuerden que el orden de las matrices, obviamente cuando uno las multiplica, no se puede alterar en principio, ¿sí? Obviamente no, en principio, o por lo menos en general, no es lo mismo premultiplicar por una matriz que posmultiplicar por esa misma matriz, ¿sí? Entonces, teniendo esta condición de primer orden, ¿sí? Igualándola obviamente a cero, ¿sí? Porque lo que queremos es obtener de vuelta, esto es un problema de optimización finalmente, ¿sí? Queremos obtener lo que vamos a obtener es el punto o los valores de beta que minimizan esa función objetivo, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con esta expresión. Primero, obviamente yo ahí tengo un 2 en ambos términos, o sea que eso es perfectamente válido sacar un factor común. Y obviamente pasar el 2 dividiendo este lado, ¿sí?
y 0 dividido cualquier escalar o cualquier número, obviamente es 0. Em, déjenme un segundo borrar eso para no tapar. Bueno, entonces nos queda esta expresión, ¿no? Después de pasar el 2 dividiendo. Y obviamente lo que también podemos hacer es el término que tiene signo negativo lo pasamos sumando, ¿sí?, del otro lado. Y nos queda esta expresión. Y fíjense, de vuelta, lo que nosotros queremos averiguar es una fórmula para el vector, para obtener el vector beta sombrero, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es despejarlo, ¿sí? Y la manera de hacer eso, obviamente, es sacarnos de encima este x transpuesta por x que está en el miembro izquierdo. Y a su vez la manera de hacer eso, con operaciones matriciales, es premultiplicar de ambos lados, ¿sí?, por la inversa de x transpuesta por x, ¿sí? De tal manera, obviamente de ambos lados, de tal manera de mantener la igualdad, ¿sí? Y eso es lo que hacemos acá, ¿sí? Obviamente al premultiplicar en ambos miembros por x transpuesta por x a la menos 1, fíjense que en el miembro izquierdo eso lo podemos, esos dos expresiones las podemos cancelar, ¿sí? Y obviamente nos va a quedar una fórmula con el vector beta sombrero despejado, ¿sí?, que va a decir que x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y va a ser igual al vector de estimadores, ¿sí? Vector de estimadores que va a ser el vector que va a contener a los estimadores de los parámetros poblacionales obtenidos a través del procedimiento de mínimos cuadrados, ¿sí? Y es obtenidos a través del procedimiento de mínimos cuadrados porque básicamente lo que hicimos fue minimizar de vuelta la suma de errores al cuadrado en este procedimiento, ¿sí? Entonces, de vuelta, ahora vamos a, de alguna manera, seguir el mismo procedimiento que hicimos recién, porque básicamente, de vuelta, ¿no?, justamente con la duda que surgió, esa derivada ahí de una expresión matricial no queda muy clara, ¿no?, si la hacemos solamente con la expresión matricial. Entonces lo que vamos a hacer es derivar, como hicimos en el modelo de regresión simple, ¿sí?, ecuación por ecuación. En realidad lo que vamos a, más que ecuación por ecuación, parámetro por parámetro, o sea, así nos van a quedar k condiciones de primer orden, que es la misma cantidad de parámetros con que contamos en este problema de minimización, ¿sí?, la misma cantidad de incógnitas, porque finalmente acá las incógnitas son los parámetros, ¿sí? Entonces las condiciones de primer orden, ¿sí?, si yo derivo la expresión de arriba respecto a beta 1, ¿sí?, beta 1 estimado, ¿sí?, nos va a quedar de esta manera, ¿sí? De vuelta, aquí aplica regla de la cadena, ¿sí? Primero derivamos toda la expresión elevada al cuadrado, ¿sí?, y después hacemos la derivada de lo que está dentro, ¿sí?, la función que está dentro, que es la derivada de menos beta 1 por el resto de los términos no tiene beta 1, o sea que es igual a 0. Entonces me queda menos 2, ¿sí?, por la función, ¿sí?, que está entre paréntesis. Después hacemos lo mismo, pero respecto a beta 2. Y ahí, como beta 2 está acompañado aquí adentro del paréntesis por menos beta 2, perdón, está acompañado por menos y x2, ¿sí? Entonces nos queda menos 2 x2 y, ¿sí?, y la expresión que tenemos entre paréntesis, ¿sí? Obviamente ambas condiciones las igualamos a 0, ¿sí?, porque van a ser las condiciones de ambas derivadas, digo, las igualamos a 0 para expresar las condiciones de primer orden, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí?, derivamos respecto a beta 3, beta 3 sombrero, ¿no?, obviamente, beta 4 sombrero, sí, sucesivamente hasta beta k, ¿sí? Y entonces nos queda aquí una expresión también, ¿sí? Fíjense que digamos, la expresión de las derivadas de beta 2 en adelante, ¿sí?, hasta acá nos quedan con una expresión
relativamente análoga, simplemente que multiplicamos siempre por la variable que acompaña al parámetro respecto al cual derivamos, ¿sí? En esta ecuación. Entonces nos queda este sistema de k ecuaciones, ¿sí? En este caso son k ecuaciones. Y lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con este sistema, ¿sí? Vamos a operar un poquito. En primer lugar, de vuelta, al igual que antes tenemos un 2 ahí, ¿sí? Y ese 2 nos vamos a querer sacar de encima. Entonces lo podemos, obviamente como está dentro de una sumatoria, pero es una constante, podemos sacar factor común y pasarlo dividiendo el miembro derecho. Y en la primera ecuación, eso nos va a quedar de esta manera, ¿sí? La segunda ecuación, de vuelta el 2 desaparece, ¿sí? Se va, y así sucesivamente, ¿sí? Simplemente antes yo tenía un 2 acá adelante, era un menos 2, ¿sí? Pero lo que hice fue sacar factor común 2 fuera de la sumatoria y después pasarlo dividiendo al miembro derecho de estas condiciones de primer orden, y obviamente 0 dividido por cualquier escalar, un escalar no nulo obviamente, es 0. Estas slides, obviamente por la cantidad de ecuaciones, todo, vamos pasando de una slide a otra, digamos, sin poder ver las ecuaciones previas, por eso yo ahora cuando pase estas ecuaciones desaparecen, por eso espero un poquito, por si alguno está mirando algo o está copiando algo, ¿sí? ¿Por qué no fletás el menos tampoco? Eh, Porque me va a servir dejarlo ahora, para que me quede con los mismos signos que la expresión matricial que te marqué antes, viste, de x traspuesta, menos x traspuesta por y más x traspuesta por x. Bueno, me va a servir para eso, digamos, para que me quede todos los mismos signos que la expresión matricial. O sea, la idea sería ahora expresar la condición de primer orden matricial, pero bueno, con las ecuaciones. Claro, exactamente. Sin mostrar que si uno obviamente hace el mismo procedimiento de mínimos cuadrados, ¿sí? Que en realidad es el procedimiento que hay que hacer, porque para obtener estas derivadas tenés que derivar, obtener las k condiciones de primer orden. Finalmente llegás a un sistema de ecuaciones, de k ecuaciones en este caso, que matricialmente lo puedes expresar de la misma manera que obtuvimos antes. Ese va a ser el objetivo final de esto, mostrarles eso. Entonces, ahora, si no recuerdo mal, lo que vamos a hacer en la próxima slide es distributiva, ¿sí? Acá vamos a hacer distributiva del menos 1 en cada término, ¿sí? Vamos a distribuir en cada término, ¿sí? Y el paréntesis, y así sucesivamente. Perdón. Y lo mismo en cada condición de primer orden, si distribuimos, en este caso el menos x2, ¿sí? Multiplicando, perdón, se me fue ahí el pulso, en cada término, ¿sí? Del paréntesis. Es lo que vamos a hacer en la slide siguiente. Entonces, fíjense, ¿no? Me queda en la primera ecuación, de vuelta que siempre es levemente distinta, menos i, obviamente estoy hablando de la expresión entre corchetes, ¿no? Entre paréntesis, perdón. El menos i más beta 1 sombrero más beta 2. Sí, fíjense que lo que pasó en esta primera ecuación es simplemente que se cambiaron los signos. Obviamente por el menos 1 multiplica. En esta segunda condición de primer orden, obviamente además de cambiar los signos adentro del corchete, del paréntesis, dale con el corchete, adentro del paréntesis, aparece ahora x2, ¿no? X2 multiplicando acá, ¿sí? X2 multiplicando acá. Acá fíjense, obviamente, como este término, el de beta 2, ya tenía x2, obviamente queda x2 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, después quedan todos productos cruzados, ¿sí? Hasta x2 por xk, ¿sí? Y así sucesivamente, digamos, y de vuelta acá cambian los signos y aparece xki en cada término, ¿sí? xki, y en el último, obviamente, me queda x
xk elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué te queda cuadrado, Nicolás, dijiste? Porque justamente en esos términos, decís estos términos, ¿no? Perdón, el de xk al cuadrado y x2 al cuadrado, en esos términos ya tenía esa misma variable que entró multiplicando, ¿sí? Por la cual hice distributiva. Entonces, obviamente en vez de quedar un producto cruzado, me queda la variable al cuadrado, ¿sí? Ah, está bien, perfecto, sí. Gracias. No por más. Bueno, y en la siguiente slide, de vuelta, creo que no me estoy comiendo ningún paso, pero en la siguiente slide lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad 2 de las sumatorias que vimos en la clase de repaso de estadística, así que no es nada más y nada menos que la propiedad asociativa, ¿sí? De las sumas y las restas. Entonces, de alguna manera lo que vamos a hacer es como distribuir, entre comillas, la sumatoria entre cada uno de estos términos y de cada expresión. Y así en cada ecuación. De estas sumatorias las voy a, de vuelta, entre comillas, distribuir en cada uno de los términos. En realidad es propiedad asociativa. Nos va a quedar la primera expresión de esta manera, ¿sí? Obviamente, en el primer caso teníamos signo negativo, entonces menos sumatoria de i sub i, más la sumatoria de los beta 1 estimados, más la sumatoria de los beta 2 por x2, está bien, sí, por x2, y así sucesivamente todas las sumatorias de los beta j por xj, digamos, para generalizar. Y todo eso igualado a 0. En la segunda expresión nos queda algo similar, pero recuerden que teníamos x2 en cada término, entonces nos queda menos la sumatoria del producto cruzado entre los valores de i y de x2i, ¿sí? Más beta 1 por la sumatoria de los x2i, ¿sí? Más beta 2 por los x2i al cuadrado, y así sucesivamente después los productos cruzados hasta sumatoria de beta k por x2 por xk, ¿sí? Y así para cada ecuación. Está faltando ahí. Bueno, me está faltando la última ecuación. No sé si es un tema. A ver, déjenme un segundo. Bueno, me olvidé de poner la ecuación para xk, para beta, la derivada respecto a beta k. Esa slide, perdón por el error, ¿sí? Pero aquí habría una expresión análoga a esta, ¿sí? Simplemente que tendríamos menos la sumatoria de i, de producto cruzado de i por xki, ¿sí? Después más la sumatoria de beta 1 sombrero, ¿sí? Por xki más la sumatoria de beta 2 sombrero por x2i por xki, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la sumatoria de beta k por xki al cuadrado, ¿sí? Se ve que accidentalmente borré la ecuación, me parece. Tipo, acá estoy viendo que tampoco la tengo en la presentación que tengo. ¿Sí? Sin querer la debo haber eliminado. Sí, en todo caso después, si quieren les mando un print de esta, o les mando esta slide, específicamente se las adjunto cuando les comparta el link de la clase, ¿sí? Y luego, si aplicamos, digamos, la propiedad 1 de la sumatoria, si yo lo que voy a hacer, perdón, vuelvo un segundo atrás, lo que vamos a hacer es la propiedad 1, digamos, recuerden que era factor común simplemente. Entonces lo que voy a hacer es todos estos parámetros los puedo sacar, puedo hacer factor común, ¿sí? Y sacarlos de la sumatoria. ¿Sí? Esos betas sombreros, ¿sí? En cada uno de los términos en que aparezcan, ¿sí? Y específicamente en este término que está acá,
puedo aplicar lo que era la propiedad 3, que era una suerte de factor común también, que decía que la sumatoria de una constante es igual a la constante multiplicada por la cantidad de términos que tenía esa sumatoria, en este caso n mayúscula. Y entonces, esas propiedades vamos a aplicar acá en el slide siguiente, ¿sí? Y entonces nos queda, obviamente este primer término, el miembro izquierdo no operé, ¿sí? Acá no operé, pero acá fíjense que apliqué la propiedad 3 justamente, y después apliqué propiedad 1, ¿sí? De vuelta, factor común simplemente, ¿sí? En la ecuación 2 lo mismo, ¿sí? Primer término lo dejamos así como está, y después factor común. ¿Sí? Factor común acá, saqué beta 1 sombrero de la sumatoria, saqué beta 2 sombrero de la sumatoria, y saqué beta k sombrero de la sumatoria. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora en esta slide no me olvidé la ecuación, ¿sí? Fíjense que acá saqué también beta 1, beta 2 y beta k, así hasta beta k. Y entonces, fíjense la expresión de estas condiciones de primer orden, ¿no? En los primeros términos, ¿sí? del miembro izquierdo, ¿sí? Esos que son como productos cruzados entre y y cada x, ¿sí? Eso es tanto el de la primera condición, que es la sumatoria de los y, pero sería como un producto cruzado entre y la columna de unos de la matriz de x, ¿sí? Eso que está ahí, ¿sí? Esos primeros términos, si se fijan, se asemejan, o en realidad son, ¿sí? Menos x transpuesta por y, ¿sí? O sea, fíjense que es como la multiplicación de la matriz de x por el vector de y, ¿sí? Y después, en los siguientes términos que están a la izquierda del 0, digamos, tenemos betas, ¿sí? Y después sumatorias, ¿sí? Sumatorias de x, ¿sí? En el caso de esta primera ecuación. Después en cada primer término del resto de las ecuaciones tenemos sumatorias de x. Y después productos cruzados, ¿no? Que algunos son obviamente cruzados entre las mismas variables, ¿sí? La variable elevada al cuadrado, ¿sí? Y productos cruzados. Bueno, todas las partes que sean sumatorias de x y sumatorias de productos cruzados de x van a ser finalmente x transpuesta por x, ¿sí? Y los beta que tenemos acá, ¿sí? Van a ser el vector de betas estimados, ¿sí? Entonces esta expresión que está acá es más x transpuesta por beta sombrero, ¿sí? Si recuerdan el procedimiento matricial anterior, en un momento habíamos llegado a esta misma expresión, ¿sí? Que tenemos acá, menos x transpuesta por y, más x transpuesta por x por beta, ¿sí? Igual, si quieren, a 0, ¿sí? Y a partir de ahí habíamos derivado, o sea, habíamos básicamente despejado beta sombrero, ¿sí? el vector beta sombrero, y obtenido la fórmula para obtener los estimados mínimos cuadrados a partir de esa expresión, ¿sí? Entonces de aquí en más, de vuelta, yo lo que quería mostrar más que nada con este procedimiento es el tema de las derivaciones, ¿sí? Cómo funcionaban. Entonces fíjense que básicamente acá lo que nos queda es una expresión análoga a la que teníamos ahí, ¿sí? Entonces, nuevamente, o sea, considerando esto que les acabo de mostrar, finalmente la fórmula a la que uno puede llegar es que beta sombrero, o sea, el vector que contiene los estimadores de los parámetros poblacionales, obviamente estimadores de mínimos cuadrados, es igual a x transpuesta por x a menos 1 por x transpuesta por y. Ahora, ¿cómo va a estar compuesta cada una
de las matrices que tenemos ahí. Fíjense que están como asociadas, ¿no? X transpuesta Y por X va a ser una matriz y X transpuesta por Y va a ser otra matriz, ¿sí? Justamente X transpuesta por X está compuesta por, digamos, en sus filas, perdón, en su primera fila, digamos, va a tener n, sí, que va a ser la sumatoria de los unos, ¿sí? O sea, n veces los unos, ¿sí? Y después las sumatorias de cada variable, ¿sí? X2i, X3i, X3i. Y lo mismo en su primera columna, ¿sí? Va a tener obviamente en la primera fila de la primera columna a n, y después las sumatorias de cada variable, ¿sí? X2i, X3i, hasta Xki. Y después, ¿sí? En su diagonal principal, obviamente además de contener a n, va a tener las sumatorias de las variables elevadas al cuadrado, ¿sí? O sea, la sumatoria de los cuadrados de x2i, de x2, digamos, la sumatoria de los cuadrados de x3, la sumatoria, así sucesivamente, hasta la sumatoria de los cuadrados de xk, ¿sí? Y fuera de su diagonal principal, después, de vuelta, exceptuando la primera fila y la primera columna, va a tener los productos cruzados, ¿sí? Nótese que la matriz X transpuesta por X es simétrica, ¿sí? Fíjense, en la fila 2, columna 1, tiene el mismo elemento que en la columna... Perdón, al revés lo dije, ¿sí? En la columna 2, fila 1, tiene el mismo elemento que en la fila 2, columna 1, ¿sí? Lo mismo en la primera fila, columna 3, y en la tercera fila, columna 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Y lo mismo donde están los productos cruzados, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en la fila 2, columna 3, ¿sí? Tiene la sumatoria de los productos cruzados entre x2 y x3, y en la fila 3, columna 2, tiene la sumatoria de los productos cruzados de x3 por x2, que obviamente va a ser lo mismo que de x2 por x3, ¿sí? Entonces, de vuelta, x transpuesta por x es una matriz simétrica, ¿sí? Y x transpuesta por y va a ser un vector, ¿sí? Que va a contener a la sumatoria en su primera fila, digamos, la sumatoria de los valores que tome la variable dependiente de la regresión, ¿sí? Los valores observados, y después la sumatoria de los productos cruzados entre la variable dependiente con x2i primero, después con x3i, después con x4i, y así sucesivamente hasta el producto cruzado, la sumatoria del producto cruzado de la variable dependiente con xki.